Ese fue el año en que nació YouTube, en un Internet aún tibio, cuando compartir un vídeo era casi un acto de fe. Los primeros contenidos eran torpes y luminosos: gatos, tutoriales con voz tímida, cámaras de baja resolución y sueños de alta definición. Lo que nadie sospechaba es que en esa colmena recién inaugurada también germinaba una pregunta: ¿y si el algoritmo pudiera trabajar por ti? Ese año, YouTube abrió su programa de socios. Si aportabas valor, podías monetizar. La palabra monetizar entró en el vocabulario doméstico como un huésped que trae regalos y exige orden. Desde entonces, los salones se convirtieron en estudios, las cocinas en sets y los pasillos en cromas improvisados. Cada clic hacía sonar monedas digitales, y la pregunta volvía: ¿cómo hacer más con menos? El presupuesto era escaso, pero la curiosidad abundaba. Nacieron canales hechos con imágenes de dominio público, música sin regalías y voces tímidas. Así surgió un ecosistema de tutoriales suaves, listas de top 10 e historias narradas sobre archivo libre. Era barato, casi gratuito, pero requería horas de trabajo. Y el tiempo, ya lo saben, también cobra. En 2012, la plataforma cambió de brújula. Ya no bastaban los clics, ahora mandaba el tiempo de visualización. Retener la mirada se volvió la meta. Nacieron estrategias para atrapar al espectador en los primeros segundos, con títulos impactantes y miniaturas llamativas. Publicar ya no era suficiente. Había que coreografiar un viaje. Y la pregunta insistía: ¿cómo abaratar la producción sin abaratar la experiencia? Las primeras narraciones automatizadas eran metálicas, impersonales, pero funcionales. En nichos como los videojuegos y las efemérides, comenzaron a proliferar canales ensamblados con párrafos escritos a mano, imágenes libres, música ambiental y voz sintética. Algunos criticaban su frialdad, otros agradecían su utilidad, y en silencio germinaba una idea audaz: si la voz podía delegarse, ¿qué más podría hacerlo la máquina? En esos años llegó el concepto de brand safety: crisis de reputación, retiradas de anunciantes, controles más estrictos. La plataforma endureció sus reglas. Lo que antes era juego, se volvió oficina. Hojas de cálculo, métricas, calendarios editoriales. Muchos cayeron, otros se adaptaron. Y quienes buscaban atajos, esperaron. La idea de producir con casi nada no moría. Cambiaba de piel. El aprendizaje automático respiraba bajo la superficie. En 2017 surgió un modelo que cambiaría todo: los Transformers. Aún eran un lenguaje académico, lejano al gran público, pero sus consecuencias flotaban como electricidad antes de una tormenta. Las máquinas no solo procesarían datos, pronto aprenderían a escribir. Lo gratuito dejó de ser sinónimo de pobre. Con teléfonos modestos y recursos libres, se lograban resultados sorprendentes: plantillas de motion graphics, bancos de vídeo en resolución generosa, tipografías elegantes. La producción se simplificaba, pero mejoraba en apariencia. Y una pregunta mayor emergía: ¿qué pasaría si la inteligencia artificial escribiera, ilustrara y narrara? ¿Cuánto podría comprimirse la creación de un canal? Entre 2020 y 2021, el confinamiento mundial transformó hogares en estudios. La necesidad perfeccionó lo gratuito: edición desde sofás, conocimiento compartido en wikis, creatividad con retales. Y la gran pregunta se afiló: ¿podría una inteligencia artificial encargarse de lo más pesado y permitir que cualquiera levantara un microestudio casi sin dinero? El otoño de 2022 trajo un visitante inesperado: la inteligencia conversacional. Una herramienta capaz de dialogar como un colega, accesible y sorprendentemente útil. La voz sintética mejoró. La corrección de estilo se volvió instantánea. La lluvia de ideas cayó a voluntad. En foros, una nueva promesa ardía: crear guiones, imágenes y voces sin gastar un euro. La teoría de ganar dinero con IA en YouTube ya parecía un protocolo. La IA ofrecía velocidad, la plataforma, alcance, el precio casi nulo. Pero las preguntas morales crecían: ¿qué es autoría? ¿Qué es original? ¿Cómo evitar el ruido? No había respuesta sencilla. Y por eso la historia de este fenómeno necesitaba contarse. No solo el cómo, sino el por qué y el cuándo de cada decisión. El camino se dibuja. Cada etapa tiene una herramienta gratuita, cada decisión una métrica, cada obstáculo un antecedente real. La evolución, desde vídeos caseros hasta contenido aumentado por IA, no es lineal. Es una espiral que siempre regresa al mismo centro: la atención del espectador. Ese es nuestro punto de partida. Lo gratuito también necesita marcos, licencias correctas, atribuciones mínimas, límites claros. La IA no elimina estas reglas, las vuelve más relevantes. Caminar sin pisar en falso es parte esencial del viaje. Y aunque no es el capítulo más glamuroso, sí es la base de todo contenido que perdura. Un esqueleto de vídeo en pantalla, títulos, cortes, música neutra. No impresiona, pero funciona. Y entonces, la frase que lo cambia todo: si esto es posible con herramientas básicas, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial escriba, ilustre y edite, y yo solo dirija? Esa pregunta queda flotando como una puerta a punto de abrirse. Lo que verán a continuación no es magia, es método. Pero donde hay método, también hay competencia y consecuencias. Y en la próxima página, cuando intentemos producir nuestro primer documental automatizado sin gastar un euro, descubriremos que la primera victoria trae consigo el primer enemigo. En los primeros días de la IA accesible, todo comenzaba en habitaciones como esta. Jóvenes, trabajadores nocturnos, migrantes que buscaban ingresos extra, frente a la pantalla descubrían que podían escribir un guión completo con apenas una instrucción. Era el nacimiento de la primera máquina de historias para YouTube. Hasta entonces, escribir un libreto requería horas de investigación y corrección.
Pero en cuestión de minutos, la inteligencia artificial ofrecía un texto con introducción, desarrollo y conclusión. Para quienes habían luchado contra el bloqueo creativo, la sensación era casi milagrosa. Si el guión ya no dependía del escritor, la narración tampoco necesitaba un locutor. Las voces sintéticas, antes rígidas, comenzaron a sonar cálidas y cercanas. Por primera vez, un creador podía tener un narrador en off, sin pagar a nadie más que su conexión a Internet. Las bibliotecas digitales se convirtieron en aliados invisibles. Imágenes libres, música sin regalías, clips en alta definición. Todo disponible, todo legal, todo gratuito. Cada pieza parecía caer en su sitio. Texto, voz e imagen, ensamblados como engranajes de una nueva fábrica creativa. El resultado no era perfecto, pero para quien nunca había editado antes, lograr un vídeo completo en pocas horas era una revelación. Se trataba de un contenido listo para publicar, con una inversión cercana a cero. El sueño de producir en masa se volvía alcanzable. La emoción se mezclaba con ansiedad. El creador sabía que el vídeo estaba construido con piezas gratuitas y artificiales. ¿Lo notaría el espectador? ¿Lo castigaría el algoritmo? La primera publicación era, en realidad, un salto al vacío. Contra toda expectativa, el vídeo encontró público. Los clics crecieron, el tiempo de visualización se sostuvo. El creador descubrió una verdad incómoda. Al espectador promedio le importaba más la claridad del mensaje que la identidad detrás de él. La reacción fue dividida. Algunos aplaudieron el esfuerzo, otros lo despreciaron. La palabra automatizado comenzó a usarse como insulto. Y sin embargo, el vídeo seguía ganando visitas. El creador entendió que había tocado una fibra sensible, la frontera entre lo humano y lo generado. No pasó mucho tiempo para que aparecieran guías, tutoriales y comunidades enteras dedicadas al tema. En todos ellos repetían el mismo mantra. Cualquiera puede hacerlo, no necesitas dinero. El método se expandía como un rumor convertido en movimiento. Conseguir ingresos reales era más difícil. Requisitos de horas vistas, de suscriptores, de métricas. Pero algunos lo lograban. Ver el primer dólar ganado no era una suma significativa. Era una señal. El sistema funcionaba. Había que escalar. Parecía que el contenido podía multiplicarse al infinito. Lo que antes tomaba días, ahora podía replicarse en horas. La tentación era clara. Producir en masa, llenar la red de vídeos automatizados. Pero la abundancia trae consigo un riesgo, la saturación. Pronto, miles de creadores comenzaron a replicar el mismo modelo. Canales de curiosidades, de historia, de datos curiosos, todos con voces sintéticas y montaje idéntico. La audiencia empezó a notar patrones repetitivos. El algoritmo también. La plataforma reaccionó. Los filtros comenzaron a detectar contenidos repetidos, voces demasiado robóticas, imágenes clonadas. Los canales que habían crecido rápido empezaron a ser desmonetizados. Lo gratuito tenía un precio. La originalidad se volvía obligatoria. El creador enfrentaba una decisión: seguir replicando un modelo en masa y arriesgarlo todo, o intentar usar la IA de manera más creativa, más única. En esa duda se encontraba el verdadero límite del método. La primera victoria se había convertido en amenaza. El canal estaba bajo la lupa. El futuro de aquel experimento gratuito pendía de un hilo. Y lo que sucedió después obligaría a redefinir por completo cómo usar la inteligencia artificial en YouTube. La primera advertencia no es un error, es una señal. La plataforma estaba reaccionando al exceso de automatización. Cada vídeo generado gratuitamente con inteligencia artificial debía demostrar valor real, originalidad y respeto a las reglas de derechos. Lo que parecía un triunfo se volvía un examen constante. El creador aprendió rápidamente que publicar sin estrategia era arriesgado. La retención de audiencia se convirtió en el indicador más valioso. Cada segundo perdido significaba un descenso en ingresos y visibilidad. Lo gratuito necesitaba planificación, casi como un negocio profesional. La prueba-error era constante. Cambiar una voz, modificar un título, ajustar un corte, todo podía marcar la diferencia. El proceso era lento, meticuloso, pero esencial. Incluso con herramientas gratuitas, el éxito no era inmediato. Era un aprendizaje continuo. En paralelo, surgieron comunidades invisibles para el público general. Allí se compartían estrategias, trucos y advertencias. Cómo generar guiones sin ser penalizado, cómo elegir imágenes libres de copyright, cómo mezclar voces sintéticas para que sonaran más humanas. El conocimiento colectivo se volvió un recurso indispensable. No todos los experimentos funcionaban. Algunos canales fueron desmonetizados, otros se hundieron en la irrelevancia. La ilusión de que la inteligencia artificial gratuita podía reemplazar la creatividad humana quedó cuestionada. Pero cada fallo enseñaba algo: cómo combinar contenido automatizado y esfuerzo personal. Una lección crucial emergió: la autenticidad humana seguía siendo un factor decisivo. Mezclar la voz propia con guiones generados por inteligencia artificial aumentaba la conexión con la audiencia y protegía contra penalizaciones. La máquina podía producir, pero el humano dirigía la emoción. Las herramientas gratuitas evolucionaban rápido. Editores de vídeo online, generadores de miniaturas, bancos de música y efectos. Todo estaba disponible para quien supiera integrarlo. Lo que antes requería días de trabajo, ahora podía lograrse en horas, sin gastar un euro. La barrera de entrada se reducía drásticamente, pero la competencia aumentaba al mismo ritmo. El mensaje era claro: adaptarse o desaparecer. Cada decisión sobre la inteligencia artificial gratuita debía ser estratégica.
La diferencia entre el éxito y la caída dependía de pequeños ajustes, innovación constante y la capacidad de humanizar lo generado automáticamente. Algunos empezaron a colaborar. Mezclar experiencias y técnicas permitió optimizar los procesos, aprender de errores y acelerar la producción sin gastar dinero. La IA, gratuita, se convirtió en el terreno común de un ecosistema creativo en expansión. La primera victoria fue una trampa. El éxito instantáneo había ocultado las reglas de un juego más complejo, donde la monetización dependía de la calidad, la estrategia y la autenticidad, no solo de la velocidad de producción. Para sobrevivir, el creador debía aprender a dominar las herramientas, no solo a usarlas. Tras superar las primeras pruebas, el siguiente paso era claro: escalar. Pero escalar sin gastar un euro requería más que intuición. Necesitaba planificación. Cada vídeo debía encajar en una estrategia de canal, definir un nicho y mantener la originalidad frente a la competencia global. La IA dejó de ser solo una herramienta para escribir. Se convirtió en asistente creativo, sugería títulos, desarrollaba guiones, incluso proponía cambios de estructura para aumentar la retención. Lo gratuito ahora tenía el poder de la estrategia. Lo que antes requería horas, incluso días, ahora se podía completar en menos de una mañana. La eficiencia del flujo de trabajo gratuito permitía experimentar con más vídeos por semana. Escalar ya no era un sueño, era una operación posible si se dominaba la IA. Aquí tienes la narración del documento dividida en fragmentos de aproximadamente 1000 caracteres, sin las menciones a los episodios. Ese fue el año en que nació YouTube, en un Internet aún tibio, cuando compartir un vídeo era casi un acto de fe. Los primeros contenidos eran torpes y luminosos: gatos, tutoriales con voz tímida, cámaras de baja resolución y sueños de alta definición. Lo que nadie sospechaba es que en esa colmena recién inaugurada también germinaba una pregunta: ¿y si el algoritmo pudiera trabajar por ti? Ese año, YouTube abrió su programa de socios. Si aportabas valor, podías monetizar. La palabra monetizar entró en el vocabulario doméstico como un huésped que trae regalos y exige orden. Desde entonces, los salones se convirtieron en estudios, las cocinas en sets y los pasillos en cromas improvisados. Cada clic hacía sonar monedas digitales, y la pregunta volvía: ¿cómo hacer más con menos? El presupuesto era escaso, pero la curiosidad abundaba. Nacieron canales hechos con imágenes de dominio público, música sin regalías y voces tímidas. Así surgió un ecosistema de tutoriales suaves, listas de top 10 e historias narradas sobre archivo libre. Era barato, casi gratuito, pero requería horas de trabajo, y el tiempo, ya lo saben, también cobra. En 2012, la plataforma cambió de brújula. Ya no bastaban los clics, ahora mandaba el tiempo de visualización. Retener la mirada se volvió la meta. Nacieron estrategias para atrapar al espectador en los primeros segundos, con títulos impactantes y miniaturas llamativas. Publicar ya no era suficiente. Había que coreografiar un viaje. Y la pregunta insistía: ¿cómo abaratar la producción sin abaratar la experiencia? Las primeras narraciones automatizadas eran metálicas, impersonales, pero funcionales. En nichos como los videojuegos y las efemérides, comenzaron a proliferar canales ensamblados con párrafos escritos a mano, imágenes libres, música ambiental y voz sintética. Algunos criticaban su frialdad, otros agradecían su utilidad. Y en silencio germinaba una idea audaz: si la voz podía delegarse, ¿qué más podría hacerlo la máquina? En esos años llegó el concepto de brand safety. Crisis de reputación, retiradas de anunciantes, controles más estrictos. La plataforma endureció sus reglas. Lo que antes era juego, se volvió oficina. Hojas de cálculo, métricas, calendarios editoriales. Muchos cayeron, otros se adaptaron. Y quienes buscaban atajos, esperaron. La idea de producir con casi nada no moría, cambiaba de piel. El aprendizaje automático respiraba bajo la superficie. En 2017 surgió un modelo que cambiaría todo: los Transformers. Aún eran un lenguaje académico, lejano al gran público, pero sus consecuencias flotaban como electricidad antes de una tormenta. Las máquinas no solo procesarían datos, pronto aprenderían a escribir. Lo gratuito dejó de ser sinónimo de pobre. Con teléfonos modestos y recursos libres, se lograban resultados sorprendentes. Plantillas de motion graphics, bancos de vídeo en resolución generosa, tipografías elegantes. La producción se simplificaba, pero mejoraba en apariencia. Y una pregunta mayor emergía: ¿qué pasaría si la inteligencia artificial escribiera, ilustrara y narrara? ¿Cuánto podría comprimirse la creación de un canal? Entre 2020 y 2021, el confinamiento mundial transformó hogares en estudios. La necesidad perfeccionó lo gratuito. Edición desde sofás, conocimiento compartido en wikis, creatividad con retales. Y la gran pregunta se afiló: ¿podría una inteligencia artificial encargarse de lo más pesado y permitir que cualquiera levantara un microestudio casi sin dinero? El otoño de 2022 trajo un visitante inesperado: la inteligencia conversacional. Una herramienta capaz de dialogar como un colega, accesible y sorprendentemente útil. La voz sintética mejoró, la corrección de estilo se volvió instantánea, la lluvia de ideas cayó a voluntad. En foros, una nueva promesa ardía: crear guiones, imágenes y voces sin gastar un euro. La teoría de ganar dinero con IA en YouTube ya parecía un protocolo. La IA ofrecía velocidad, la plataforma alcance, el precio casi nulo. Pero las preguntas morales crecían. ¿Qué es autoría? ¿Qué es original? ¿Cómo evitar el ruido? No había respuesta sencilla, y por eso la historia de este fenómeno necesitaba contarse. No solo el cómo, sino el por qué y el cuándo de cada decisión. El camino se dibuja. Cada etapa tiene una herramienta gratuita,
Cada decisión una métrica, cada obstáculo un antecedente real. La evolución, desde vídeos caseros hasta contenido aumentado por IA, no es lineal. Es una espiral que siempre regresa al mismo centro, la atención del espectador. Ese es nuestro punto de partida. Lo gratuito también necesita marcos, licencias correctas, atribuciones mínimas, límites claros. La IA no elimina estas reglas, las vuelve más relevantes. Caminar sin pisar en falso es parte esencial del viaje. Y aunque no es el capítulo más glamuroso, sí es la base de todo contenido que perdura. Un esqueleto de vídeo en pantalla, títulos, cortes, música neutra. No impresiona, pero funciona. Y entonces, la frase que lo cambia todo. Si esto es posible con herramientas básicas, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial escriba, ilustre y edite, y yo solo dirija? Esa pregunta queda flotando como una puerta a punto de abrirse. Lo que verán a continuación no es magia, es método. Pero donde hay método, también hay competencia y consecuencias. Y en la próxima página, cuando intentemos producir nuestro primer documental automatizado sin gastar un euro, descubriremos que la primera victoria trae consigo el primer enemigo. En los primeros días de la IA accesible, todo comenzaba en habitaciones como esta. Jóvenes, trabajadores nocturnos, migrantes que buscaban ingresos extra, frente a la pantalla descubrían que podían escribir un guión completo con apenas una instrucción. Era el nacimiento de la primera máquina de historias para YouTube. Hasta entonces, escribir un libreto requería horas de investigación y corrección, pero en cuestión de minutos, la inteligencia artificial ofrecía un texto con introducción, desarrollo y conclusión. Para quienes habían luchado contra el bloqueo creativo, la sensación era casi milagrosa. Si el guión ya no dependía del escritor, la narración tampoco necesitaba un locutor. Las voces sintéticas, antes rígidas, comenzaron a sonar cálidas y cercanas. Por primera vez, un creador podía tener un narrador en off, sin pagar a nadie más que su conexión a Internet. Las bibliotecas digitales se convirtieron en aliados invisibles. Imágenes libres, música sin regalías, clips en alta definición, todo disponible, todo legal, todo gratuito. Cada pieza parecía caer en su sitio. Texto, voz e imagen, ensamblados como engranajes de una nueva fábrica creativa. El resultado no era perfecto, pero para quien nunca había editado antes, lograr un vídeo completo en pocas horas era una revelación. Se trataba de un contenido listo para publicar, con una inversión cercana a cero. El sueño de producir en masa se volvía alcanzable. La emoción se mezclaba con ansiedad. El creador sabía que el vídeo estaba construido con piezas gratuitas y artificiales. ¿Lo notaría el espectador? ¿Lo castigaría el algoritmo? La primera publicación era, en realidad, un salto al vacío. Contra toda expectativa, el vídeo encontró público. Los clics crecieron, el tiempo de visualización se sostuvo. El creador descubrió una verdad incómoda. Al espectador promedio le importaba más la claridad del mensaje que la identidad detrás de él. La reacción fue dividida. Algunos aplaudieron el esfuerzo, otros lo despreciaron. La palabra automatizado comenzó a usarse como insulto, y sin embargo, el vídeo seguía ganando visitas. El creador entendió que había tocado una fibra sensible, la frontera entre lo humano y lo generado. No pasó mucho tiempo para que aparecieran guías, tutoriales y comunidades enteras dedicadas al tema. En todos ellos repetían el mismo mantra. Cualquiera puede hacerlo, no necesitas dinero. El método se expandía como un rumor convertido en movimiento. Conseguir ingresos reales era más difícil. Requisitos de horas vistas, de suscriptores, de métricas. Pero algunos lo lograban. Ver el primer dólar ganado no era una suma significativa. Era una señal. El sistema funcionaba. Había que escalar. Parecía que el contenido podía multiplicarse al infinito. Lo que antes tomaba días, ahora podía replicarse en horas. La tentación era clara. Producir en masa. Llenar la red de vídeos automatizados. Pero la abundancia trae consigo un riesgo. La saturación. Pronto, miles de creadores comenzaron a replicar el mismo modelo. Canales de curiosidades, de historia, de datos curiosos. Todos con voces sintéticas y montaje idéntico. La audiencia empezó a notar patrones repetitivos. El algoritmo, también. La plataforma reaccionó. Los filtros comenzaron a detectar contenidos repetidos, voces demasiado robóticas, imágenes clonadas. Los canales que habían crecido rápido empezaron a ser desmonetizados. Lo gratuito tenía un precio. La originalidad se volvía obligatoria. El creador enfrentaba una decisión: seguir replicando un modelo en masa y arriesgarlo todo, o intentar usar la IA de manera más creativa, más única. En esa duda se encontraba el verdadero límite del método. La primera victoria se había convertido en amenaza. El canal estaba bajo la lupa. El futuro de aquel experimento gratuito pendía de un hilo. Y lo que sucedió después obligaría a redefinir por completo cómo usar la inteligencia artificial en YouTube. La primera advertencia no es un error, es una señal. La plataforma estaba reaccionando al exceso de automatización. Cada vídeo generado gratuitamente con inteligencia artificial debía demostrar valor real, originalidad y respeto a las reglas de derechos. Lo que parecía un triunfo se volvía un examen constante. El creador aprendió rápidamente que publicar sin estrategia era arriesgado. La retención de audiencia se convirtió en el indicador más valioso. Cada segundo perdido significaba un descenso en ingresos y visibilidad. Lo gratuito necesitaba planificación, casi como un negocio profesional. La prueba-error era constante. Cambiar una voz, modificar un título, ajustar un corte. Todo podía marcar la diferencia. El proceso era lento, meticuloso, pero esencial.
Incluso con herramientas gratuitas, el éxito no era inmediato, era un aprendizaje continuo. En paralelo, surgieron comunidades invisibles para el público general. Allí se compartían estrategias, trucos y advertencias, cómo generar guiones sin ser penalizado, cómo elegir imágenes libres de copyright, cómo mezclar voces sintéticas para que sonaran más humanas. El conocimiento colectivo se volvió un recurso indispensable. No todos los experimentos funcionaban. Algunos canales fueron desmonetizados, otros se hundieron en la irrelevancia. La ilusión de que la inteligencia artificial gratuita podía reemplazar la creatividad humana quedó cuestionada. Pero cada fallo enseñaba algo: cómo combinar contenido automatizado y esfuerzo personal. Una lección crucial emergió: la autenticidad humana seguía siendo un factor decisivo. Mezclar la voz propia con guiones generados por inteligencia artificial aumentaba la conexión con la audiencia y protegía contra penalizaciones. La máquina podía producir, pero el humano dirigía la emoción. Las herramientas gratuitas evolucionaban rápido. Editores de vídeo online, generadores de miniaturas, bancos de música y efectos, todo estaba disponible para quien supiera integrarlo. Lo que antes requería días de trabajo, ahora podía lograrse en horas, sin gastar un euro. La barrera de entrada se reducía drásticamente, pero la competencia aumentaba al mismo ritmo. El mensaje era claro: adaptarse o desaparecer. Cada decisión sobre la inteligencia artificial gratuita debía ser estratégica. La diferencia entre el éxito y la caída dependía de pequeños ajustes, innovación constante y la capacidad de humanizar lo generado automáticamente. Algunos empezaron a colaborar. Mezclar experiencias y técnicas permitió optimizar los procesos, aprender de errores y acelerar la producción sin gastar dinero. La IA, gratuita, se convirtió en el terreno común de un ecosistema creativo en expansión. La primera victoria fue una trampa. El éxito instantáneo había ocultado las reglas de un juego más complejo, donde la monetización dependía de la calidad, la estrategia y la autenticidad, no solo de la velocidad de producción. Para sobrevivir, el creador debía aprender a dominar las herramientas, no solo a usarlas. Tras superar las primeras pruebas, el siguiente paso era claro: escalar. Pero escalar sin gastar un euro requería más que intuición. Necesitaba planificación. Cada vídeo debía encajar en una estrategia de canal, definir un nicho y mantener la originalidad frente a la competencia global. La IA dejó de ser solo una herramienta para escribir. Se convirtió en asistente creativo. Sugería títulos, desarrollaba guiones, incluso proponía cambios de estructura para aumentar la retención. Lo gratuito ahora tenía el poder de la estrategia. Lo que antes requería horas, incluso días, ahora se podía completar en menos de una mañana. La eficiencia del flujo de trabajo gratuito permitía experimentar con más vídeos por semana. Escalar ya no era un sueño, era una operación posible si se dominaba la IA. Pero publicar no era el final. Cada vídeo debía optimizarse para el algoritmo: etiquetas, descripciones, miniaturas, títulos. La IA ofrecía recomendaciones instantáneas, pero el creador debía filtrar y decidir. La diferencia entre un vídeo mediocre y uno viral estaba en esos pequeños ajustes. El siguiente nivel era encontrar un nicho sólido. La especialización aumentaba la probabilidad de fidelización y monetización. La IA podía sugerir qué temas tenían más búsquedas y menos competencia, pero la elección final dependía de la visión humana. Elegir dónde invertir tiempo y creatividad. Para escalar efectivamente, el contenido debía formar series coherentes. Playlists estratégicas mantenían a la audiencia más tiempo en el canal, incrementando métricas de retención y monetización. La IA ayudaba a sugerir relaciones entre vídeos, pero el creador decidía la narrativa que unía cada pieza. Era un ciclo constante: producir, analizar, mejorar, repetir. El verdadero poder estaba en integrar todas las herramientas gratuitas. Ninguna era suficiente por sí sola. El creador aprendió a encadenarlas, automatizando tareas repetitivas y reservando la creatividad humana para los elementos que realmente diferenciaban su contenido. A medida que el canal crecía, aparecieron debates sobre ética y autenticidad. La audiencia cuestionaba la creación automatizada. El creador entendió que ganar dinero era solo parte del desafío. Mantener la confianza y la conexión con quienes consumían el contenido era crucial. El creador se encontraba en una encrucijada. El éxito había traído ganancias y visibilidad, pero también una responsabilidad invisible. El método ya no era solo una forma de ganar dinero, se había convertido en un compromiso ético con la audiencia y el ecosistema de YouTube. La decisión de cómo escalar se volvía una prueba de carácter. Para escalar de verdad, el creador necesitaba un laboratorio digital. No se trataba solo de grabar vídeos, sino de orquestar un flujo de trabajo donde cada herramienta gratuita cumpliera su función. Generación de guión, síntesis de voz, edición de imágenes y montaje final. Era una sinfonía de automatización. La inteligencia artificial dejó de ser un asistente pasivo. Se volvió co-creadora, proponiendo estructuras narrativas, estilos y formatos. El creador decidía qué mantener, qué modificar y qué descartar, pero la velocidad y la amplitud de las ideas eran incomparables. Imágenes, vídeos y miniaturas se generaban casi por sí solos. La IA, gratuita, podía combinar elementos visuales de manera inteligente, destacando palabras clave y emociones. Cada pieza visual se convertía en un imán para los clics, sin inversión económica directa, pero con una estrategia detrás de cada elección. Cada herramienta aislada era útil, juntas se convirtieron en un ecosistema integrado. La automatización permitía producir varios vídeos por día.
liberando tiempo para experimentar con contenido más complejo, analizar métricas y ajustar estrategias. La IA, gratuita, ya no era opcional, era el motor del canal. Por primera vez, los ingresos sostenibles llegaron. La combinación de inteligencia artificial gratuita, optimización constante y publicación estratégica generaba dinero real. Cada vídeo contribuía a un flujo estable, demostrando que era posible monetizar sin invertir un solo euro en producción. El siguiente paso era diversificar. La IA, gratuita, permitía crear vídeos para múltiples nichos sin esfuerzo adicional. La estrategia consistía en no depender de un solo tipo de contenido, aumentando la resiliencia del canal frente a cambios en algoritmos o tendencias. El primer gran obstáculo apareció de repente. Un vídeo que combinaba inteligencia artificial y creatividad humana fue señalado. La posibilidad de desmonetización se volvió real. El creador entendió que escalar sin gastar también implicaba enfrentar límites, reglas implacables y la presión de mantener calidad y originalidad a gran escala. Era momento de replantear todo. La automatización podía acelerar la producción, pero el juicio humano debía decidir qué publicar, cómo adaptarse y cómo proteger la monetización. La sinfonía de la IA gratuita requería un director atento. Cualquier error podía resonar en todo el canal. El desafío no era solo técnico, sino estratégico. Cómo usar la IA gratuita para crear un sistema escalable y, al mismo tiempo, protegerse contra las políticas de la plataforma, la saturación del mercado y la percepción de la audiencia. La automatización se convertía en un acto de equilibrio. El canal ya no era un experimento individual, se había convertido en un centro de operaciones, donde varias inteligencias artificiales trabajaban coordinadas, cada una cumpliendo una función: guión, voz, imágenes, edición y análisis de métricas. La IA, gratuita, se transformó en un equipo silencioso, siempre disponible, incansable. La magia estaba en la sincronización. Mientras un programa generaba un guión, otro preparaba la voz y un tercero editaba las imágenes. Era una cadena de producción digital perfectamente enlazada. Las métricas se convirtieron en brújula. La IA analizaba cada detalle y proponía ajustes. Cambiar un título, modificar un thumbnail, variar la duración de clips. La estrategia gratuita alcanzaba un nivel de precisión antes impensable, donde pequeños cambios podían multiplicar ingresos y alcance. No solo los anuncios generaban ingresos, el canal comenzó a diversificarse. Membresías, productos digitales y patrocinios. La IA, gratuita, optimizaba contenido para cada fuente de ingresos, permitiendo al creador maximizar ganancias sin aumentar costos de producción. La automatización planteaba dilemas éticos. La audiencia preguntaba: ¿es esto auténtico? ¿Quién es el verdadero autor? El creador comprendió que la IA gratuita no eliminaba responsabilidades. Cada decisión sobre lo que publicar, cómo presentarlo y qué monetizar tenía implicaciones reales sobre confianza y reputación. La consolidación de procesos fue un punto de inflexión. Un sistema centralizado permitía crear contenido de manera continua, con mínima intervención humana, pero manteniendo control sobre calidad, originalidad y estrategia de monetización. La IA, gratuita, alcanzaba su máxima utilidad al volverse un sistema completo. La automatización avanzada había traído eficiencia, ingresos y expansión, pero también exponía al creador a un riesgo invisible. El cambio repentino del algoritmo podía revertir todo el progreso. La IA, gratuita, era poderosa, pero no omnipotente. Y en ese instante, el próximo giro del sistema estaba a punto de redefinir la historia del canal. El canal había alcanzado un nivel de madurez. La IA gratuita no solo producía contenido, optimizaba, sugería, corregía y aceleraba todo el flujo de trabajo. El creador ya no estaba improvisando, supervisaba un sistema complejo que generaba ingresos constantes y crecimiento sostenido. La clave del éxito residía en el monitoreo constante. Cada vídeo debía evaluarse y ajustarse según datos de audiencia y comportamiento del algoritmo. La IA, gratuita, ofrecía sugerencias inmediatas, pero la decisión final siempre era humana.
La lección más importante era clara. La IA gratuita es poderosa, pero solo alcanza su máximo potencial cuando se integra con la creatividad y supervisión humana. Juntos, pueden crear contenido escalable, rentable y auténtico, redefiniendo lo que significa producir en la era digital. El impacto no se limitaba al canal individual. Se generó una comunidad de creadores, compartiendo conocimientos, estrategias y experiencias. La IA, gratuita, se convirtió en un lenguaje común, un facilitador que democratizó la creación, permitiendo que cualquiera pudiera participar, aprender y generar ingresos. El viaje no termina. Cada nueva herramienta, cada nueva estrategia, ofrece oportunidades y riesgos. Y mientras el creador reflexiona sobre los próximos pasos, una certeza permanece. En la era de la inteligencia artificial, quien aprende a combinar humanidad y tecnología, dicta el rumbo del mañana.